En México, la historia ferrocarrilera comenzó en 1837, cuando el presidente Anastasio Bustamante le otorgó al exministro de Hacienda Francisco Arriaga la construcción de la primera línea ferroviaria que pretendía enlazar el puerto de Veracruz a la capital de México a un costo estimado de 6.500.000 pesos. Sin embargo, fue hasta el 16 de septiembre de 1850 que se inauguraron los primeros 13 kilómetros desde el puerto hasta el molino. 3 semanas después se abrió este primer tramo al público. Ya llegó el tren, ya llegó la revolución. Al estallar la Revolución Mexicana, de pronto la mayoría del personal extranjero salió del país, permitiendo a los mexicanos cubrir los puestos deseados. Y precisamente vamos a escuchar y revivir un momento revolucionario que se vivió en las cercanías de Las Vigas. Nos encontramos con Delfino Sánchez y Óscar Soto, vecinos de este municipio, para conocer esta historia revolucionaria. Como bien sabemos, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910 y actualmente no hay un consenso de cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes dicen que en 1917, con la promulgación de la Constitución, algunas otras en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta, o en 1924 con Plutarco Elías Calles. Y en esta guerra intestina de México, los trenes tuvieron un gran protagonismo, ya que era el medio de comunicación que más abarcaba nuestro país. Nuestro estado no estuvo ajeno a esta revuelta social y también hubo batallas, pero sobresale una entre zapatistas y carrancistas. Por eso mismo, hoy vamos a vivir una aventura más, donde tuvo lugar un acontecimiento sangriento en un punto cercano a Las Vigas de Ramírez, Veracruz. Iniciamos el recorrido a través del monte. No es un recorrido muy largo ni difícil. Caminamos entre un bosque de pinos y la humedad está presente en el rocío de los acatales. Es un día soleado y tenemos suerte, ya que por aquí siempre hace mucho frío. Un poco antes de llegar a las vías del tren encontramos una excavación, pues con las leyendas revolucionarias de dinero escondido, la gente viene en busca de tesoros perdidos, pero aquí están equivocados. Voy a echar un vistazo. Bueno, voy a bajar aquí a esta excavación que al parecer ha venido a hacer la gente en tiempos muy nuevos para buscar quizás armas, de lo que estábamos hablando de la época de la Revolución, donde por aquí muy cerca a veces volaban a los trenes. Voy a tratar de ver qué hay más ahí al fondo. Aquí traigo otra camarita también para, ya que no voy a poder entrar mucho, no tengo una lámpara y hay mucho lodo, así que a ver qué sucede aquí. No hay nada extraordinario. En este lugar se cuenta que alguna vez, aquí entre las vías del tren, donde en épocas de la Revolución se dice que dinamitaron un tren pensando que venía Venustiano Carranza o que quizás venía lleno de provisiones y de armas. Acompáñenme a conocer un poco más de este lugar y de esta historia. Continuamos hasta llegar a las vías del tren, al punto llamado David S. Alonso, donde se encuentra un cambio de vías. Y aquí en esta zona es donde en 1920, quizás el 19 o el 20 de mayo, los zapatistas dinamitaron un ferrocarril. No, aquí se llama, lo conocemos por David Alonso, o sea, no sabemos el motivo por qué le pusieron ese nombre, puesto que está muy alejado de la civilización, ¿no? Pero pues anteriormente yo aquí conocí, había un silbato, un silbato que cuando cruzaba el tren, él silbaba en su momento. Bueno, pero lo que vamos a narrar, la verdad, no se trata de eso, sino se trata de una pequeña historia que a mí me platicó un señor en sus tiempos, anduvo en la Revolución.
Su nombre se llamaba Sóstenes Zabaleta, Sóstenes Quiñones, perdón. Yo era muy pequeño y bueno, él me empezó a narrar una vez la historia de la guerra de aquí que tuvimos en México, o sea, él fue la guerra de revolución. Sí, ajá, él fue zapatista. Él estuvo peleando contra Carranza. Entonces me platicó que en aquel tiempo Carranza echó unos trenes por delante, según pues traían no sé qué, ¿no? O con qué intención los había soltado adelante, pero que ellos en este lugar, siendo revolucionarios, pensaban que venía aquí Carranza y tuvieron que dinamitar el tren en este lugar. Pero pues la verdad no venía en ese momento, no venían esos trenes, sino después se captó que en Puebla ahí lo atraparon y ahí fue donde le dieron muerte a Carranza. Oiga, pero ¿fue solamente una vez a un solo tren o varias veces dinamitaron? Bueno, a mí nomás me platicó de uno nada más, o sea, que lo estaban esperando especialmente porque se supone que aquí venía Carranza para Veracruz, o sea que se quería ir para los Estados Unidos por mar. Como es bien conocido, Carranza se enteró que habían dinamitado las vías férreas y abandonó el tren en Puebla, en la estación de Aljibes, y se fue a la sierra. Pero la madrugada del 21 de mayo fue asesinado por tropas del general Roberto Herrero en Tlaxcalaltón. Cabe mencionar que aunque Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919, sus ejércitos continuaron su lucha varios años más. Por eso, los zapatistas aún peleaban en estas tierras veracruzanas. Y como en cualquier lugar de muertes violentas, las leyendas de apariciones no faltan. Entonces, en este lugar como anteriormente hubo muchos muertos aquí en este lugar, pues hoy en época quien pasa por aquí por la noche, pues ha logrado encontrarse como con una persona, ¿no? Vestido como de maquinista. Cuando se vestían los maquinistas, pues vestían con pura casaca azul, con gorritas y eso. Entonces algunos moradores del pueblito, o sea, se han topado con casos de esos, ¿no? Que pues la verdad, ellos caminando en la noche por aquí, han encontrado una persona caminando también en la noche, como cualquier gente. Nos cuentan que este tren descarrilado traía pertrechos de guerra con destino al puerto de Veracruz, y en una cueva cercana, años después, encontraron armas. La revolución siempre ha dejado historias y leyendas, por eso mismo es que venimos a este lugar para conocerlas y esperamos que a usted le haya gustado y tenga ganas de visitar. Dos antiguas construcciones históricas y locaciones de películas están quedando en el abandono muy cerca del centro del pueblo mágico de Jico. El puente que sirvió para la vía férrea de Jalapa a Teocelo en los inicios de los 1900 está abandonado gracias a que hicieron uno nuevo, dejando el histórico en desuso. Nos encontramos aquí en este tramo de lo que fue la vía férrea que se proyectó en 1895, donde después pasaba el Piojito. Fue la primera etapa la que se construyó, puesto que se pretendía que llegara hasta Córdoba, mas sin embargo solamente llegó a Teocelo. Y el 1 de mayo de 1898, el presidente Porfirio Díaz vino a inaugurar esta parte que hoy se encuentra en el total abandono, como podemos ver. Y acá abajo está la Puente Vieja, que ahorita la vamos a mostrar. Como ven, el acceso al puente por medio de algún vehículo es imposible, solo peatonal. Pero como lo están dejando sin mantenimiento, próximamente tendrá muchos problemas este puente histórico, que va a pasar al olvido si las autoridades no hacen nada por tratar de recuperarlo como sitio histórico y como sitio turístico también podría ser, ya que aquí se han filmado partes de películas como Peligro Inminente y también la película de Voces Inocentes. Pues desafortunadamente se queda en el abandono este puente histórico y como ven, pues no se puede utilizar, me queda muy poquito de la cabeza. Si alguien quiere traer, por ejemplo, una bestia con carga o tal vez un coche, tampoco, porque los extremos están tapados
y eso hace que este lugar prácticamente quede inservible. El camino está bloqueado en esta parte y si quitaran esa arena pues tendría 1 metro de altura el otro camino que va. Al llegar al sitio que ha servido para distintas películas, Peligro Inminente con Harrison Ford, Voces Inocentes, las cuales han utilizado este puente y sus alrededores, así como la parte del río en la parte baja del puente. Puede venir a Jico para disfrutar y conocer su naturaleza, pero a la vez a estar en locaciones de famosas películas de Hollywood. Este puente fue inaugurado por el presidente Porfirio Díaz Morí en mayo de 1898. Como ven, el acceso al puente por medio de algún vehículo es imposible, solo peatonal, pero como lo están dejando sin mantenimiento, próximamente tendrá muchos problemas este puente histórico, que va a pasar al olvido si las autoridades estatales o municipales no hacen nada por tratar de recuperarlo como sitio histórico y como sitio turístico también podría ser, ya que aquí se han filmado o en partes de películas de Hollywood. Este lugar ha sido emblemático para algunas películas. El puente es donde se ve que van cruzando como en Éxodo toda la gente, y en la película de Peligro Inminente el beneficio que está allá atrás es el que se ocupa, así como también este puente que fue donde pasaba el ferrocarril hasta el año de 1945, que fue cuando se levantaron las vías del tren. Más bien dejó de funcionar antes, como por el 43, y ya en el 45 se dejó de utilizar totalmente este puente. Después se volvió un puente abandonado, y con el paso del tiempo, en la modernidad, se hizo ya para que pudieran pasar los carros también sobre este lugar. Si usted se aleja por este mismo camino hacia la cascada de Texolo, podrá conocer lo que fuera la antigua estación del tren, y donde el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, llegó para de ahí trasladarse a inaugurar la hidroeléctrica de Texolo, así como la vía férrea de Jalapa a Teocelo. Nos encontramos donde fue la antigua estación del tren, aquí en Jico, Veracruz, el cual se empezó a planear en 1895 para que en 1898, el 1 de mayo, el presidente Porfirio Díaz Morí, viniera hasta acá a inaugurar el primer tramo, la primera etapa que venía de Jalapa hasta Teocelo. Este lugar que estuvo trabajando hasta más o menos 1940, porque en 1945 ya recogieron totalmente todo lo que era relacionado con las vías del tren, y ya no había manera de que los autovías o el ferrocarril transitaran por este lugar. Creo que transitó hasta 1940. Vamos a conocer el Museo Comunitario de Teocelo, ubicado en donde fuera la estación del tren hasta 1945, y en la cual arribaron personajes como Porfirio Díaz el 1 de mayo de 1898, cuando la inauguración de esa vía férrea. El poeta nicaragüense Rubén Darío el 10 de septiembre de 1910, y también Álvaro Obregón en febrero de 1922, para inaugurar el actual Palacio Municipal. El santo Rafael Guízar y Valencia en distintas ocasiones. En el museo tienen algunas piezas arqueológicas, muestras fotográficas, y está ambientado con algunos objetos de oficina de las estaciones del ferrocarril de la época. El ferrocarril empezó a prestar servicio el 1 de mayo de 1898 y dio término a este servicio en febrero de 1945. A esta estación del ferrocarril llegó el poeta nicaragüense
Rubén Darío el 10 de septiembre de 1910 en una visita de cortesía que hizo a nuestra ciudad. También por ferrocarril llegó a Teocelo en numerosas ocasiones el santo varón San Rafael Guizar y Valencia. Él venía en visitas pastorales, en visitas que hacía a Teocelo, donde era muy bien recibido por toda la feligresía. También en esta estación de ferrocarril llegó en febrero de 1922 el presidente Álvaro Obregón con motivo de la inauguración del actual Palacio Municipal. El museo es pequeño, pero puede conocer un poco de la historia ferroviaria de esta región. Inconforme con el manejo de Ferrocarriles de México, el 23 de junio de 1937, el entonces presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de sus bienes y la mayoría de las líneas que hasta entonces quedaron independientes o semi-independientes, ya que formaron las bases de un sistema nacional, así pasaron a manos de los trabajadores bajo la supervisión de un departamento de Estado que se encargó de su administración. La aventura de esta ocasión es en un pequeño pueblo del municipio de Perote, San Antonio Limón, mejor conocido como Totalco, que significa lugar de mucha arena o mucho polvo. Cuando estoy en el pequeño parque de la comunidad, no sé qué lugares visitar, así que pregunto por los sitios de interés de esta población. Oiga, señorita, ¿qué puedo conocer de aquí de Totalco? Pues mire, aquí puede encontrar el parque, lo que es la iglesia, lo que es la parte de la hacienda. En la hacienda puede encontrar lo que es artesanía. Ahí lo que se vende es para vestido de novia, 15 años, o lo que usted quiera encontrar para fiestas. También se encuentra la estación, que pues ahí es donde pasa el tren, obviamente. Okay. Después de unos minutos de platicar con Guadalupe, iniciamos el recorrido para conocer el pequeño pueblo. Y llegamos a lo que fuera la antigua estación del tren, que fue construida junto con la vía férrea entre los años de 1889 y 1890, y su tráfico inició el 23 de mayo de 1892. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿qué es el lugar que nos encontramos aquí? Nos encontramos en la estación ferroviaria de Totalco, Veracruz, que fue construida en el tramo de Veracruz, México, para hacer más directo el tráfico de la carga del puerto a la Ciudad de México y viceversa, de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. También pasajeros, ¿no? No simplemente cargas. Sí, también en el uso de lo que antes era llamado los pasajeros, fue construida se inició en el año de 1889 y se termina en el año de 1890. Pues estamos hablando en la época porfiriana. Así es, de aquellos años de los ferrocarriles, que fue construido y que sirvió pues para hacer conectividad tanto de transporte, de carga, como de pasajero de la línea de Veracruz a la Ciudad de México. Me comentaba mi señor padre que en una ocasión chocaron aquí los ferrocarriles, el tren que traía carga, chocaron ambos, pero así tal como una leyenda de que haya algo de espantos, de dinero, como en cualquier otra, no podría, sería mentira que yo le pueda contar algo de eso. Entre su historia más reciente se han rodado 2 cortometrajes, uno en 1993, Antes Meridiano, y el otro en 2001, Otro Instante, ambos del director Ricardo Benet. Continuamos y tomamos un camino hacia la derecha, que nos lleva a Chavarrillo Estación. Me ha interesado conocer el lugar, ya que fue de gran importancia en la región en siglos pasados y que formó parte de la ruta del ferrocarril interoceánico de México-Veracruz.
Este antiguo y hoy abandonado edificio se construyó entre los años de 1887 y 1891. El tráfico directo a la Ciudad de México inició el año de 1892, un 23 de mayo para ser exacto. Hoy en día, el edificio está en total abandono y solo está un poco cuidada su fachada. Su interior muestra solo basura y despojos de material. Lo que podría ser un atractivo turístico como museo de sitio es un lugar inservible, por decir algo. En algunos otros sitios, en este tipo de edificaciones, cuentan con un pequeño museo de sitio. Mientras estamos grabando, pasa una camioneta con instrumento especial para poder recorrer las vías. Esta pertenece a una compañía ferroviaria. Por aquí sigue circulando trenes de carga. Los de pasajeros tiene varias décadas que dejó de funcionar. Primero, quiero conocer los túneles de las vías férreas que están cercanas a la población. Con la grata compañía de estas bellas muchachitas oriundas de Chavarrillo, emprendemos la caminata a través de las vías con rumbo a los túneles. Están a pocos kilómetros del centro del pueblo, a las faldas del famoso cerro al cual luego subiremos. Me intriga conocer este lugar, ya que se cuenta una tétrica leyenda. Así que cuando veo la boca del primer túnel, me empiezo a imaginar lo que puede pasar. Me adelanto para estar un momento solo dentro del mismo. Lo único que veo son grafitis por doquier. Y uno me llama la atención. Es que es una inscripción de RTV. Nadie sabía que vendríamos aquí, pues fue una decisión de último momento. Además, todos los acompañantes vienen detrás mío. Ya estoy elucubrando sobre esta inscripción, pero nadie sabe nada al respecto. Bueno, nos encontramos en uno de los túneles donde pasa el tren de carga aquí en Chavarrillo y en el cual se platican varias leyendas y nos van a platicar una de estas leyendas acerca de un ser muy demoníaco que aparece en estos túneles. Sé que hace algunos años a un joven se le apoderó un alma misteriosa al entrar a esos túneles. Las personas que lo acompañaban se empezaron a notar que su comportamiento era diferente, empezaba a hablar de otra forma y se puso muy agresivo. Después de haber visitado estos túneles y no percibir nada de la leyenda diabólica que se cuenta,